Esta orden era poderosa por las propiedades acumuladas y por la influencia política que había alcanzado. Los jesuitas fueron los educadores de las élites del Imperio Español y sus alumnos les guardaban respeto y admiración. Además, el rey desconfiaba de la fidelidad de los jesuitas porque no aceptaban la política de imponer la voluntad del rey sobre la Iglesia, aún por encima de la autoridad del Papa. Bueno, entonces, como para entender un poco más el tema, nos estás contando que es como que los jesuitas fueron expulsados por incentivar un pensamiento acerca de poner en tela de juicio la monarquía, el poder del rey. Sí. ¿Sí? Pero también había cuestiones que tenían que ver con económicos, con comercio. Claro, es decir, también los jesuitas adquieren un inmenso poder económico. Incluso ellos tienen el monopolio de la hierba. Ajá. Entonces, es algo que es como que es un poder económico que está dentro de un reino, y como que comienzan a circular versiones de que están adquiriendo demasiado poder y que pueden llegar, con las nuevas ideas, poder llegar a que ellos alimentan la independencia de España, que alimentan en cuanto a enseñarle a los aborígenes otras cosas, le cambian el pensamiento a los aborígenes y que alimentan la cuestión de la independencia y de formar a lo mejor otro estado. Y bueno, en San Luis estuvieron los jesuitas. Acá, por ejemplo, ¿cómo sobrevivían los jesuitas acá en San Luis? Y ellos tenían como pequeñas unidades como tenían en otras partes. Acá no hubo gran cantidad de sacerdotes jesuitas, pero sí hubo. Y ellos tenían sus unidades económicas donde cosechaban, es decir, plantaban determinadas cosas, cosechaban, industrializaban, es decir, lana, cuero, sí, claro. Y aparte, pero lo llamativo es que los jesuitas acá en San Luis tuvieron esclavos. Cuando los expulsan, dejan los esclavos, por supuesto, porque les confiscaron todos los bienes, y entre los bienes estaban los esclavos, porque los esclavos eran bienes, se compraban. Era una cosa, no personas. Los jesuitas fueron expulsados, confiscados sus bienes y conducidos en carretas a Buenos Aires, bajo severa custodia. Del inventario que se hicieron de sus bienes, consta que tenían gran cantidad de ganado de toda especie, esclavos tasados en pesos y ornamentos, vasos sagrados y joyas de gran valor destinadas a cultos. Sus bienes eran considerables. Se creía que solo aumentaban sus arcas sin atender ni escuelas ni asilos para difundir los conocimientos rudimentarios. ¿Eran ellos los que educaban a la población? O sea, ¿los jesuitas educaban a la población? Ellos educaban parte de la población. En donde se radicaban, educaban. Pero había otras órdenes también que educaron. Como yo les dije, sí, otras órdenes. Y como por ejemplo los dominicos tuvieron un rol importantísimo. Ellos, por ejemplo, en Perú fundan la Universidad de San Marcos, que hoy actualmente existe. Ahora los jesuitas fundan la Universidad de Córdoba. Claro. Está bien. O sea que, digamos que esta acción de los jesuitas con respecto al pensamiento, a cambiar, a enseñar a leer y escribir, a enseñar arte, y trae un problema ideológico serio, y esto es lo que le preocupa a los reyes de España. Otra cosa tan importante de los jesuitas, que ellos tuvieron la primera imprenta en el virreinato. Y la imprenta es un explosivo. Claro.
para la divulgación de ideas. Claro, Intelectual. claro, es un explosivo. O sea que significó una pérdida muy grande el hecho de que se expulsaran a los jesuitas del continente americano. Y yo creo que sí, que fue una pérdida muy grande. Porque además, por ejemplo, las misiones jesuíticas, que eran importantísimas en la zona del litoral, donde los indios guaraníes tuvieron otra vida mucho mejor que la que se desarman las misiones, las reducciones, y los indios son tomados como esclavos. Es decir, no con el nombre de esclavos, pero sí tratados como esclavos por los comerciantes brasileros o gente que tenía industrias, claro, que los mandaban a cazar a los aborígenes y los llevaban y los hacían trabajar en trabajo forzoso, digamos, el trabajo esclavo. O sea, deviene de que de la expulsión de los jesuitas, los españoles se quedan con sus propiedades, con parte de sus actividades también, con los esclavos. Y sí, en San Luis sí. Ajá. En otras partes también son expropiadas las propiedades de los jesuitas. Son expropiadas y los indios librados a su suerte, Claro, en algunos casos, como fueron los guaraníes. La enorme superficie que abarcaba el virreinato del Perú dificultaba las tareas del gobierno, lo cual fue un poderoso motivo para la división del territorio. Pedro Antonio de Ceballos sancionó el Reglamento de Libre Comercio de 1778 y la internación de mercancías al virreinato del Perú, creándose las aduanas de Buenos Aires y Montevideo, lo que favoreció el desarrollo de Buenos Aires, declarándola puerto oficial y legal. ¿Y en qué mejoró San Luis con el virreinato del Río de la Plata, Susana? Bueno, en realidad San Luis en ese momento era muy pequeña, una ciudad, no era ciudad, era un poblado muy pequeño que puede haber mejorado. En realidad lo que sí probablemente tuvo un poco más de presión para pagar sus impuestos, para tener que pagar, es decir, como esto era una forma, las intendencias tenían por objetivo administrar mejor, seguramente que aumentó un poco la presión sobre los impuestos y sobre la gente del lugar. Aunque San Luis era muy pobre, no sé qué pueden haber verdaderamente sacado de posible, pero algo tienen que haber recaudado. El objetivo, mejorar la administración y recaudar más. Entonces la ciudad estaba más segura de esa manera, con la recaudación de impuestos. No necesariamente, porque la recaudación de impuestos tenía el objetivo de que el rey pudiera recaudar más y poderle pagar a todos los empleados de esta gran cantidad de burocracia que había creado con todas estas divisiones, porque si antes había 2 virreyes, después empezaron a haber 4 virreyes y después muchos gobernadores intendentes, más funcionarios. Entonces, es decir, había que recaudar y poderle pagar a esa gente y también recaudar para ganar algo. Todo este armamento burocrático y todo este gasto en ejércitos y todo, al fin no resultó productivo para España. Claro. ¿Por qué? Porque terminó siendo una carga muy pesada para España y es que y de esa manera tampoco puede avanzar España. Por eso en el siglo XX era uno de los países más atrasados de toda Europa. El virreinato del Río de la Plata contribuyó a establecer un nuevo régimen económico que permitió que el comercio se hiciera por puertos habilitados para la disminución del contrabando, que hasta entonces afectaba mucho a la corona real. Estas medidas permitieron nuevas rutas marítimas, comerciales y el mercadeo de toda clase de mercancía. Las reformas borbonas contribuyeron a la creación de los virreinatos, siendo las consecuencias de reformas mucho más profundas que abarcaron diferentes posiciones, tanto religiosas,
administrativas y económicas durante mucho tiempo.